En el mundo cristiano en general, lo que se hace es dar una cantidad de consejos, como digo, sermones, sentencias, ¿sí? Muchos de los cuales responden más que a cuestiones bíblicas, a cuestiones morales. ¿Qué es la moral? Bueno, básicamente la moral son un montón de pautas, un conjunto de pautas sociales que se consideran aceptadas en una determinada época, en una determinada etapa. Por ejemplo, en la antigüedad griega se consideraba una pauta correcta, una pauta moral, que los hombres tuviesen, además de una esposa, un amante hombre. No estoy diciendo que eso fuera correcto, sino que estoy diciendo que dentro de los conceptos éticos, los principios en los cuales los griegos se movían, la homosexualidad no era mal vista, ¿sí? En estos términos éticos de ellos. De hecho, lo que nosotros llamamos moral era la ethics en Grecia, la ética. La palabra moral nos viene precisamente de Roma. Y los romanos también tenían algo que hoy, para lo que es nuestra moral, no es aceptable. Por ejemplo, ellos permitían y estaban totalmente de acuerdo con la existencia de la esclavitud. Hoy en la mayoría del mundo, la esclavitud va contra los parámetros morales aceptados por la sociedad. ¿Por qué estoy diciendo esto acerca de la moral? Porque este es el gran inconveniente en el que se ingresa cuando los grupos religiosos confunden lo que son las costumbres sociales, o sea, la moral que impera en una determinada sociedad, en un momento específico, lo confunden con un mandato bíblico, con el mandato bíblico de no pecar. O sea, confunden muchos grupos cristianos lo que es la moral de un determinado país, de una determinada época, de una determinada sociedad, lo confunden con los mandatos bíblicos de no pecar. Hay muchos ejemplos en esto. Por ejemplo, yo he visto comentarios, por ejemplo, lo voy a decir claramente, en México, de ciertos grupos religiosos mexicanos, diciendo que es inmoral que las mujeres utilicen pantalón. eh, Diciendo que no es bíblico que la mujer use un pantalón. Bueno, en su momento, cuando debatí esto con alguna de estas personas, le dije que lo bíblico sería entonces que se ponga una pollera, porque las personas en los tiempos bíblicos, en los cuales ellos pretenden manejarse, los hombres utilizaban una pollera. Y de hecho, la vestimenta de lo que hoy llamamos pantalón, ¿sí? Con esos dos tubos que se colocan uno en cada pierna, originalmente eran de las mujeres. Con lo cual, como digo, no hay que confundir lo que es aceptado y moralmente correcto en una determinada etapa con lo que es la Biblia. Claramente, si hoy un hombre, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, en México, en Brasil, eh, se coloca una pollera, bueno, estaría no solamente yendo contra la moral imperante en esos países, sino que también estaría rozando el pecar. ¿Por qué? Porque estaría usando ropa femenina. Eso depende mucho de la época en la cual se vive. Esta es una pregunta que me han hecho. Eh, ¿Cómo es este tema de que el hombre no debe vestir como mujer y la mujer como hombre, ¿no? Hay bastantes confusiones en este tiempo dando vuelta en internet con eso. Algunos hablan de que tiene que ver con la armadura que usaban los hombres. Bueno, todas esas son tonterías, tonterías inventadas. Realmente de lo que se habla es del travestismo, ¿sí? El colocarse una ropa que no corresponde con el tiempo social en el cual se está viviendo al género masculino o femenino que se tiene que sostener y que se tiene que mostrar, ¿sí? El ser afeminado, por ejemplo, es un pecado. Y ustedes dirán, a ver, ¿dónde está el mandamiento? Bueno, realmente es una de las cosas que nuestro Señor Yeshua ha establecido precisamente en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Los afeminados no ingresan en el reino de los cielos. Y una actitud afeminada es, por ejemplo, utilizar cosas que usan las mujeres en determinada época.
Pero como les digo, en esto hay que ser astuto y entender que muchos parámetros de la sociedad son simplemente cuestiones morales. Ahora, en Occidente, en el Occidente cristiano en el cual nosotros vivimos, la moral social y la moral religiosa, desde la aparición del cristianismo, han ido de la mano. O sea, que lo que el cristiano consideraba correcto moralmente terminó siendo considerado correcto socialmente. Todas las instituciones que hoy por hoy se tienen en el occidente cristiano están impregnadas generalmente de sanas doctrinas sociales, ¿sí? Sin embargo, muchas de las cuestiones que la moral cristiana sostuvo como correctas siempre no son necesariamente correctas conformes a las escrituras. Ha habido a lo largo de la historia muchas aberraciones sociales que fueron consideradas correctas desde la mirada cristiana, y lo digo entre comillas, de la sociedad de aquel momento. No sé si todos saben, por ejemplo, lo que fue la Inquisición española, pero como no tienen la obligación de saberlo, me parece importante hacer un comentario acerca de esto. La Inquisición fue una institución creada por el catolicismo apostólico romano, creada originalmente en Francia, pero que luego se extendió a España, Portugal y a otros países católicos, y que tenía como misión proteger supuestamente la fe en contra de las herejías. Al principio lo que hacían era buscar corregir a aquellos que se desviaban de la opinión mayoritaria del catolicismo, pero realmente luego se transformó en un factor de poder y eh, desde la perspectiva de esos hijos del demonio, ellos entendían que todo aquello que no fuese aprobado por la Iglesia romana tenía que ser castigado por herejía con diferentes penas, pasando por la tortura, quitándole los bienes personales, destruyendo las familias, incluso llegando a la muerte a través de la quema, o de personas que morían en la propia tortura. Básicamente, si por ejemplo en aquel tiempo una persona era encontrada con un libro prohibido por la Iglesia romana, por lo que era el índex, por ejemplo, el listado de libros prohibidos de la Iglesia romana, esta persona era capturada por la Inquisición, era torturado y podía llegar a tener la pena de muerte, tan solo por tener un libro prohibido por el índice romano. Y alguien dirá, bueno, pero serían libros terribles. Bueno, les voy a decir que no. Había sí algunos libros de brujería, por ejemplo, pero llegaron a locuras de, por ejemplo, no sé si alguien lo ha leído en algún momento, pero en la escuela antes se leía un libro que se llama El Lazarillo de Tormes. Eh, un libro eh, anecdótico, un libro eh, parroquial, un libro de pueblo, ¿sí? Que hablaba de unas aventuras, de un personaje conocido como el Lazarillo. Un personaje simpático, diríamos en nuestro tiempo, con cosas que ni siquiera subidas de moral. Bueno, pero a algún cura no le gustó en su momento y lo incluyeron dentro del índice de libros prohibidos de la Inquisición. Si a alguien lo encontraban con el Lazarillo de Tormes, eh, esa persona podía llegar a tener la pena de muerte. Es una cosa increíble esto que estoy contando. Piensen que el Lazarillo de Tormes eh, no es algo más grave que el leer El Principito. Si alguien leyó El Principito, bueno, el Lazarillo de Tormes no tiene nada grave. Bueno, sin embargo, como les digo, fue un libro prohibido. Por ejemplo, fueron prohibidos 17 libros de Erasmo de Róterdam, que fue uno de los traductores de la Biblia. Y lo más gracioso, por ejemplo, y tragicómico, que prohibieron uno de los libros de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola fue el creador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, de los cuales, por ejemplo, Francisco, en la actualidad, el Papa romano, provino de ahí. Bueno, el creador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, escribió uno de sus libros de ejercicios espirituales, se llama así, y en un momento, no sé si se sabe si por error, si por maledicencia, la Inquisición romana lo prohibió.
Inquisición española, ¿sí? De la Iglesia Católica, lo terminó prohibiendo. Un libro que era propio del catolicismo y que formó a uno de los grupos más importantes del catolicismo, que hoy por hoy es uno de los que controla la Iglesia Católica. Bueno, sin embargo, si en determinado momento alguien lo encontraban con un libro de Ignacio de Loyola, que luego fue declarado santo, observen ustedes la estupidez realmente de esta gente, pero luego lo declararon santo. Bueno, si en algún momento encontraban a una persona con un libro de esos, lo conducían a la hoguera. Y eso era moralmente correcto. Con lo cual estoy diciendo que la moral del cristianismo ha sido algo muy volátil, muy cambiante, y algo que no tiene que ser lo que sirva como parámetro para decir que es correcto o que es incorrecto. Pero es real que muchas de las pautas morales que dejó el cristianismo han impregnado todas las instituciones, por ejemplo, la justicia, ¿sí? Actualmente, incluso, la declaración de testigos tiene muchos elementos de lo que era precisamente la Inquisición en su fase procesal, o sea, la forma en la cual ellos llevaban adelante un proceso, hoy por hoy es parte de la forma en la cual en la justicia, por ejemplo, se toman los testimonios. No quiero ahondar mucho en esto, pero sí quería hacer la observación porque en muchos grupos todavía cristianos se confunde lo que es moral con lo que es Biblia, para ser muy claro. Eh, Hace unos días, por ejemplo, reposteé algo que a mí realmente no me gusta meterme en internet, pero me llegó una persona mediocre, muy mediocre en su forma de observar la vida, una persona que hablaba acerca del maquillaje de las mujeres, ¿verdad? Hablando en contra del maquillaje de las mujeres y reivindicando a las mujeres que no se maquillaban. Bueno, en lo que a mí respecta, por mí que se quieren maquillar, que se maquillen, si no se quieren maquillar, que no se maquillen, ¿verdad? Pero este personaje establecía toda una pauta moral a partir de considerar que las mujeres que no se maquillan son puras, son sinceras y un montón de cosas así, ¿verdad? Reposteé eso, criticando lo que esta persona decía y diciendo con claridad que tanto mi esposa como mi hija como mi madre se maquillan y no me parece que sean impuras ni que les falte la sinceridad ni todas esas cosas que esta persona mediocre decía. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este cristiano evalúa a la sociedad en base a lo que él cree que es correcto. Y el problema es cuando eso se institucionaliza. Imagínense que este pastor, dirigiendo a la gente, ¿verdad? Establezca que es inmoral, por ejemplo, como les dije, que una mujer se coloque un poco de rímel o que, creo que se llama delineador, ¿sí? Perdonen mi ignorancia en esto, se delinee una de las partes de la ceja. Bueno, según esta persona, eso sería algo no sincero, y algo que es no sincero cae dentro de la pauta moral de conservar la sinceridad. Entonces sería inmoral. Bueno, personajes mediocres como estos, con un poco de poder, se transforman en la Inquisición española. Primero prohíben eso, después prohíben libros y después nos prohíben a nosotros mismos. Como precisamente hizo la Inquisición española, que prohibió todo lo que era protestante. Por ejemplo, uno de los libros prohibidos precisamente era la Biblia traducida al castellano. Entonces, observen ustedes que cuando a los mediocres se les da poder, la vida de las demás personas corre peligro porque ellos se transforman en lo que dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto.